¿Alguna vez te has preguntado por qué, justo después de ser bautizado y antes de comenzar su ministerio, Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por Satanás? ¿Por qué ese momento? ¿Por qué esa prueba tan intensa, tan solitaria, tan peligrosa? No fue casualidad, fue un acto deliberado. ¿Pero quién lo permitió? ¿Y con qué propósito? Imagina, el Hijo de Dios, recién ungido por el Espíritu Santo, con la voz del Padre resonando desde el cielo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y lo siguiente que vemos es a Jesús caminando hacia el lugar más árido y desolado, sin comida, sin agua, expuesto al ataque del enemigo. ¿Por qué? Esta historia no es solo un episodio del pasado, es una advertencia, una estrategia, un espejo espiritual para todos nosotros. Porque si Satanás se atrevió a tentar al mismo Hijo de Dios, ¿cuánto más intentará hacerlo contigo? ¿Será que él conocía algo que nosotros hemos pasado por alto? Mateo 4:1 dice: Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. ¿Cómo puede algo tan santo, tan divino, terminar en confrontación directa con el príncipe de las tinieblas? Quédate conmigo, porque en esta historia hay claves espirituales que revelan mucho más que una simple batalla entre el bien y el mal. Lo que Jesús vivió en el desierto fue una declaración de guerra, una estrategia divina y una victoria anticipada por amor a ti. Y si no entiendes esto, podrías estar cayendo en la misma trampa invisible que el enemigo ha usado desde el principio. El desierto no es un lugar de paso, es una escuela espiritual. Cada vez que en la Biblia alguien es llevado al desierto, es porque está por recibir una revelación, ser probado o entrar en una nueva etapa del propósito divino. Israel pasó por el desierto antes de entrar en la tierra prometida. Moisés fue transformado en el desierto antes de liberar al pueblo. Elías encontró a Dios en el desierto. Y Jesús, antes de comenzar su ministerio público, fue llevado por el Espíritu Santo directamente al desierto para ser tentado por el diablo. Mateo 4:1. Este detalle no puede pasar desapercibido. No fue Satanás quien lo arrastró al desierto. Fue el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu que descendió sobre él como paloma en el bautismo. Mateo 3:16. Ahora lo empuja a un terreno hostil. ¿Por qué? Porque cada unción verdadera es probada. Cada propósito celestial es confrontado. No hay autoridad sin prueba, no hay victoria sin batalla y no hay llamado sin tentación. En Hebreos 4:15 se nos recuerda: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús no fue tentado porque tuviera debilidad, sino para vencer como hombre lo que el hombre nunca pudo superar. Fue tentado para abrirnos un camino de victoria. Él no usó su divinidad para resistir, usó la palabra, el ayuno y la obediencia, las mismas armas que hoy tenemos a nuestra disposición. Pero, ¿por qué Satanás lo atacó en ese momento específico? Porque el enemigo conoce los tiempos proféticos. Él sabía que ese era el inicio del ministerio mesiánico. La voz del cielo había sido clara: Este es mi Hijo amado. ¿Y qué fue lo primero que el diablo dijo en la tentación? Si eres Hijo de Dios. Mateo 4:3. ¿Lo notas? Satanás cuestionó la identidad que el Padre acababa de afirmar. El enemigo ataca en la raíz: identidad, propósito y autoridad. Jesús ayunó 40 días y 40 noches y entonces tuvo hambre. El tentador vino cuando su cuerpo estaba débil, pero su espíritu estaba fuerte. Aquí aprendemos algo poderoso. El enemigo te atacará en tu punto más vulnerable, pero solo si Dios ya te está preparando para algo más grande. El hambre de Jesús no era solamente física, era el eco de un mundo que necesita redención. Y la primera tentación fue: di que estas piedras se conviertan en pan. No era solo una invitación a romper el ayuno,
Era una trampa para utilizar el poder divino fuera de la voluntad de Dios. Pero Jesús respondió: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4. Con esto nos enseñó que la dependencia de la palabra es superior a cualquier necesidad física. Jesús no vino a complacerse, sino a obedecer. Y en esta obediencia estaba derrotando no solo al diablo, sino todo el sistema caído que nos esclaviza a los deseos. La segunda tentación fue aún más astuta: llevarlo al pináculo del templo y citar la Escritura para manipularlo. Lánzate abajo porque escrito está. Mateo 4:6. El diablo también conoce la Biblia, pero la usa torcida. Esta escena nos enseña que no basta conocer la palabra, hay que interpretarla con el corazón del Espíritu Santo. Jesús responde: no tentarás al Señor tu Dios. Mateo 4:7. Él sabía que el poder de Dios no es un espectáculo y que no necesitaba probar nada a nadie. Esa es verdadera identidad, no ceder ante la presión de demostrar. La tercera tentación revela la verdadera intención del enemigo: todo esto te daré si postrado me adoras. Mateo 4:9. Aquí ya no hay sutilezas. Satanás ofrece los reinos del mundo, su sistema corrupto, a cambio de adoración. ¡Qué ironía! Ofrecerle al Creador lo que ya le pertenece. Pero esta es una lección profunda. El enemigo ofrece atajos, ofrece éxito sin cruz, poder sin proceso, tronos sin sacrificio. Y muchos caen en esa trampa porque no entienden el valor del tiempo de Dios. Jesús responde con la espada más afilada del Espíritu: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Mateo 4:10. En ese momento, Satanás huye, y los ángeles vienen y lo sirven. ¡Qué imagen! Jesús no cayó, no negoció, no dudó. Resistió con fidelidad y fue recompensado con asistencia divina. Ahora, veamos algo más profundo. Esta tentación no fue solo personal, fue representativa. Adán fue tentado en el huerto y cayó. Jesús fue tentado en el desierto y venció. Donde el primer hombre fracasó, el segundo Adán triunfó. Romanos 5:19 dice: porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Lo que sucedió en ese desierto fue más que una prueba, fue un acto de redención anticipada. Además, el número 40 tiene un peso simbólico en la Escritura. 40 días de diluvio, 40 años en el desierto, 40 días de Moisés en el monte, 40 días de Elías caminando hasta Horeb. Es un número de prueba, purificación, transición. Jesús estaba entrando en una nueva era, el inicio del reino. Su victoria en el desierto fue la firma celestial de que estaba listo para proclamar: el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 4:17. En resumen, Satanás atacó a Jesús porque sabía que él venía a destruir sus obras. 1 Juan 3:8. Lo tentó para interrumpir el plan, para provocar desobediencia, para desviar su misión. Pero Jesús estaba armado con algo más poderoso que panes, ángeles o reinos: la palabra viva de Dios. Y con ella venció. Esta historia no es solo una narración, es una estrategia espiritual para cada creyente. El enemigo intentará las mismas cosas contigo: cuestionar tu identidad, distorsionar la palabra, ofrecerte atajos. Pero en Cristo ya tenemos la victoria. Hebreos 2:18 nos recuerda: pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cada tentación que enfrentas es una oportunidad para afirmar tu propósito. Cada desierto es una antesala para el cumplimiento. Y cada respuesta firme con la palabra es una derrota directa contra el enemigo. Así como Jesús resistió, tú también puedes, no por tus fuerzas, sino porque el mismo Espíritu que lo llevó al desierto
es el que ahora habita en ti. Ahora que conoces la profundidad espiritual de la tentación de Jesús en el desierto, queremos invitarte a reflexionar. ¿Has vivido momentos así? ¿Has sentido que justo cuando te acercabas más a Dios, los ataques comenzaron a intensificarse? ¿Te encontraste alguna vez en un desierto espiritual donde todo parecía en silencio y el enemigo aprovechaba cada debilidad para hacerte dudar? Si esta enseñanza tocó tu corazón, cuéntanos en los comentarios. Tu testimonio puede ser la chispa que otro hermano en la fe necesita para no rendirse. Recuerda lo que dice Apocalipsis 12:11. Ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Tu experiencia tiene poder, porque no estás solo en esta batalla. Muchos atraviesan desiertos y tu voz puede ser un oasis para el alma de alguien. Quizá atravesaste una temporada donde el enemigo te hizo dudar de tu propósito, de tu identidad como hijo o hija de Dios. Pero si estás aquí, es porque resististe, es porque aún crees, y eso es poderoso. Escríbenos, ¿cómo venciste tú las tentaciones? ¿Qué versículo te sostuvo? ¿Qué palabra de Dios te dio fuerzas cuando pensaste rendirte? Estamos construyendo algo más que contenido. Estamos formando una familia de fe, porque cuando uno comparte, todos crecen. Cuando uno resiste, todos se fortalecen. Uno de los mitos más comunes sobre la tentación de Jesús es pensar que fue algo simbólico, casi teatral, como si no hubiese un verdadero riesgo de que él pecara. Muchos creen erróneamente que al ser hijo de Dios no podía fallar y que la confrontación con Satanás fue simplemente una representación para darnos ejemplo. Pero eso no es lo que enseña la Escritura. La palabra es clara en Hebreos 4:15 cuando afirma: «Fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado». Si la tentación no hubiera sido real, entonces no tendría valor redentor. Jesús fue verdaderamente probado, con emociones humanas, con hambre real, con presión espiritual intensa. El diablo no ofreció mentiras vacías, ofreció poder, gloria, pan, identidad. Pero Jesús resistió con una humanidad rendida totalmente al Espíritu. Otro error común es pensar que ser tentado es lo mismo que pecar. Muchos cristianos viven con culpa por ser tentados, creyendo que ya fallaron por haber sentido deseo, duda o debilidad. Pero ser tentado no es pecado. Pecar es ceder ante la tentación. Jesús fue tentado, pero nunca pecó. Y si Él lo venció, nos dio el modelo y el poder para que también podamos resistir. También hay quienes dicen que cuando estás siendo muy atacado espiritualmente, es porque estás en pecado. Pero en el caso de Jesús, ocurrió todo lo contrario. Él fue tentado justo después de su bautismo, justo después de recibir la afirmación divina del Padre. Eso nos enseña que los momentos de mayor oposición espiritual no siempre indican pecado, sino que muchas veces preceden un mover poderoso de Dios en nuestras vidas. Finalmente, está el mito de que Satanás tiene poder ilimitado sobre los creyentes, pero la verdad bíblica nos enseña lo contrario. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Santiago 4:7. Jesús no entró en un debate con el diablo ni usó filosofías humanas. Simplemente declaró la palabra. Esa es nuestra mayor arma. Cuando tú te llenas de la palabra, el enemigo no puede quedarse. Desenmascarar estos mitos es clave para vivir una fe madura. La tentación es parte del proceso espiritual, no es señal de derrota, sino una oportunidad de victoria. Y cuando sabes quién eres en Cristo, no necesitas negociar con el enemigo, solo necesitas resistirlo. Cuando Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por el diablo, no fue solo un evento individual, sino el eco de una historia que se había estado desarrollando desde el principio de la humanidad.
Cada detalle de esta escena tiene paralelos, sombras y profecías que nos hablan del plan redentor de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. No fue una coincidencia que el lugar fuese el desierto, que durara 40 días, ni que el enemigo usara las mismas estrategias que ya había usado antes. Comencemos desde el principio. En Génesis 3 vemos a Adán y Eva en el huerto, un lugar de provisión y comunión perfecta con Dios. Allí, Satanás entra en escena y lanza una pregunta que sembró la primera duda en el corazón humano. ¿Con qué Dios os ha dicho? Génesis 3:1. Lo que hizo fue torcer la palabra, debilitar la confianza en el Padre y ofrecer un atajo. Serán como Dios. Esa fue la primera gran tentación, y el hombre cayó. Desde ese momento, el pecado y la muerte entraron al mundo. Ahora avancemos miles de años. Jesús está en el desierto, no en un jardín, no rodeado de árboles frutales y ríos, sino de arena, piedras y soledad. No en la abundancia, sino en la privación total. Y allí, Satanás repite su estrategia, cuestiona la palabra, distorsiona la verdad y ofrece atajos. Pero esta vez se encuentra con alguien diferente. Jesús no es solo un hombre, es el segundo Adán. 1 Corintios 15:45. Y él no cayó. Este contraste es fundamental. Adán estaba bien alimentado y cayó. Jesús estaba hambriento y resistió. Adán dudó de la bondad de Dios. Jesús confió en cada palabra. Adán buscó elevarse. Jesús se humilló. Adán escuchó a la serpiente. Jesús le habló con autoridad. El número 40 también es clave. Representa purificación, preparación y transición. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de liderar. Israel vagó 40 años por su desobediencia. Elías caminó 40 días hasta Horeb para encontrarse con Dios. Y Jesús ayunó 40 días antes de enfrentar la cruz. Cada uno de estos 40 tuvo un propósito: quebrar el orgullo, preparar el corazón, fortalecer el espíritu. Y no podemos ignorar que este evento ocurre justo después del bautismo de Jesús. En Mateo 3:17, el Padre declara desde el cielo: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». Esa fue una afirmación de identidad. Y justo después, en Mateo 4:3, el diablo dice: «Si eres hijo de Dios». ¿Lo ves? El enemigo no cambia su táctica. Siempre va tras nuestra identidad. Si logra que dudes de quién eres, puede desviarte de tu propósito. Pero Jesús no cayó en ese juego. Él no se defendió, no argumentó, no hizo milagros para probar quién era. Solo citó la palabra. La primera tentación fue sobre la necesidad física, convertir piedras en pan. Pero Jesús sabía que ceder en lo físico abriría una grieta en lo espiritual. Así que respondió con Deuteronomio 8:3. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa frase no solo fue una defensa, fue una declaración de guerra. El pan representa provisión, pero Jesús sabía que la verdadera provisión viene del cielo. No podemos alimentar nuestra fe solo con lo visible. La segunda tentación fue sobre manipular lo espiritual. Satanás lo lleva al pináculo del templo, el lugar más sagrado, y le cita Salmos 91. A sus ángeles mandará cerca de ti. Mateo 4:6. Pero Jesús responde con Deuteronomio 6:16. No tentarás al Señor tu Dios. Aquí aprendemos una gran verdad. No todo lo que suena espiritual viene de Dios. El diablo puede usar la escritura fuera de contexto para justificar orgullo, ambición o manipulación. Por eso debemos conocer la palabra completa, no solo versículos aislados. La tercera tentación va directo al corazón del propósito de Jesús. Le ofrece los reinos del mundo a cambio de adoración. ¿Te imaginas? Un atajo a la gloria sin cruz, sin sangre, sin dolor. Pero Jesús no vino por poder, vino por almas. No buscaba tronos, buscaba restauración. Y su respuesta es clara: al Señor tu Dios adorarás
y a Él solo servirás. Mateo 4:10. En ese momento, Satanás huye. La batalla fue ganada no con milagros, sino con fidelidad. Pero esto no termina aquí. Esta escena es solo el comienzo de una guerra espiritual que se desarrollará a lo largo de todo el ministerio de Jesús. Desde ese día, el enemigo buscó formas de desviarlo, a través de líderes religiosos, a través de Pedro cuando dijo, «Que esto no te acontezca, Señor», hasta el Getsemaní, donde el peso del sacrificio casi lo aplasta. Pero Jesús ya había vencido en el desierto. El desierto fue su primera cruz. Y cuando venció allí, ya había declarado, «Yo no vengo a hacer mi voluntad, sino la del Padre». Además, la escena del desierto tiene un paralelo profético con Israel. Ellos fueron llamados hijos de Dios, Éxodo 4:22, y también caminaron por el desierto, pero fallaron una y otra vez, murmuraron por comida, probaron a Dios, adoraron ídolos. Jesús repite su historia, pero esta vez como el verdadero hijo obediente. Cada respuesta que da al enemigo viene del libro de Deuteronomio, el mismo que Moisés escribió en el desierto. ¡Qué poderoso! Jesús redime el fracaso de Israel con las mismas palabras que ellos ignoraron. Y todavía hay más. El desierto es también figura de nuestras propias luchas. Todos pasamos por desiertos, temporadas secas, de silencio, de ataques, de pruebas. Pero no todos saben cómo responder. Algunos se frustran, otros retroceden. Pero si entendemos que el desierto es un campo de entrenamiento, no un castigo, todo cambia. Jesús no fue abandonado por Dios en el desierto. Fue llevado por el Espíritu. Eso quiere decir que no todo desierto viene del diablo. A veces es Dios mismo quien nos lleva allí para fortalecernos. Y al final, después de todo, vinieron ángeles y le servían. Mateo 4:11. ¡Qué escena! Después del rechazo del pan, vino el verdadero alimento del cielo. Después del silencio, vino la compañía del cielo. Porque cuando resistes en lo oculto, Dios te recompensa en lo alto. La tentación de Jesús no solo fue una victoria personal, fue una declaración profética. El reino de las tinieblas ha sido desafiado y el reino de Dios ha comenzado. Por eso, Jesús no esperó más. Inmediatamente después de esto, comienza a predicar, sanar, libertar. Él ya había vencido al enemigo y ahora lo iba a despojar públicamente. ¿Y tú, qué harás con tu desierto, con tus tentaciones? No estás solo. Jesús no solo venció, ahora vive en ti. Y si Él resistió, tú también puedes, porque cada palabra que salió de su boca ahora está en tus manos. La historia de Jesús en el desierto no es solo un relato inspirador que admiramos desde lejos. Es una hoja de ruta espiritual para todos los que desean caminar en obediencia, resistir la tentación y vivir bajo la voluntad del Padre. El desierto no es un lugar que evitamos. Es un terreno donde se forma el carácter, donde se revelan nuestras verdaderas intenciones y donde, si permanecemos firmes, se activa nuestro propósito. Primero, aprendemos que la tentación no es pecado. Ser tentado no significa que hayas fallado. Jesús fue tentado y no pecó. Esto debe darte libertad del peso de la culpa injusta que muchos cargan solo por haber sido tentados. Lo que define nuestra vida espiritual no es si somos tentados, sino cómo respondemos cuando eso ocurre. Segundo, Jesús nos enseña que la mejor arma contra la tentación es la palabra de Dios. No es la fuerza de voluntad, no es la emoción, no es el silencio. Es la palabra viva, conocida, memorizada y aplicada. Jesús no debatió con el enemigo, no lo enfrentó con gritos ni emociones, sino con escritura. Cada respuesta fue precisa, firme y poderosa. ¿Tienes tú la palabra tan sembrada en tu corazón que puedes usarla en momentos de presión? Eso nos lleva a un principio práctico: llenarse de la palabra antes del desierto. Jesús no empezó a aprender la escritura en el desierto.
Ya la tenía dentro. Muchos quieren respuestas de Dios en la crisis, pero no han invertido tiempo en conocer su voz en tiempos de paz. Es ahora, en tu día a día, donde debes prepararte para cuando lleguen las pruebas. Tercero, el enemigo atacó la identidad de Jesús. Si él cuestionó al Hijo de Dios, con más razón lo hará contigo. Te dirá, si realmente fueras hijo de Dios, ¿por qué estás pasando esto? ¿Por qué no tienes más? ¿Por qué no ves milagros? Pero no puedes definir tu identidad por las circunstancias. Tu identidad fue sellada por la sangre de Cristo. Eres hijo, aunque estés en el desierto. Eres amado, aunque no sientas nada. No necesitas demostrarle nada al enemigo, solo permanecer. Cuarto, no negocies con el diablo. El enemigo ofreció a Jesús los reinos del mundo, pero a cambio de su adoración. A veces el enemigo nos ofrece soluciones rápidas, caminos más fáciles, puertas abiertas sin obediencia, atajos espirituales. Pero toda bendición que exige desobediencia no viene de Dios. Si tienes que pecar para conseguirlo, no es de Dios. Punto. Jesús lo entendió y respondió con firmeza, solo a Dios adorarás. ¿Tienes tú esa convicción o sigues considerando las ofertas del enemigo? Quinto, el Espíritu Santo te guía, incluso al desierto. A veces creemos que, si Dios está con nosotros, todo será fácil. Pero fue el mismo Espíritu que descendió sobre Jesús en el Jordán, quien lo llevó al desierto. Dios no evita el desierto, lo usa. Allí te moldea, te habla, te revela cosas que no podrías escuchar entre el ruido. No temas esas temporadas, abraza el proceso. Él no te deja solo, Él va contigo. Sexto, después de la prueba viene la asistencia del cielo. Mateo 4:11 dice que, cuando el enemigo se fue, los ángeles vinieron y le servían. Esto es poderoso. Cada vez que resistes con fidelidad, el cielo responde. Quizás no lo veas de inmediato, pero hay asistencia angelical, hay provisión divina, hay honra del Padre. Dios recompensa a los que permanecen firmes. Como dice 1 Corintios 10:13, fiel es Dios, que no permitirá que sean tentados más allá de lo que puedan soportar, sino que junto con la tentación dará la salida. Y finalmente, el desierto no es el final, es la antesala del propósito. Jesús salió del desierto lleno del Espíritu y comenzó su ministerio con poder. Tú también puedes salir más fuerte, más claro, más alineado con el cielo. No saldrás igual, saldrás con autoridad. Entonces, ¿qué hacer en la vida diaria? Medita en la palabra cada día. Lee, memoriza, medita. Llénate de verdad antes de que lleguen los ataques. Así sabrás discernir las mentiras del enemigo. Afirma tu identidad en Cristo. No permitas que tus emociones o circunstancias definan quién eres. Tu valor está en lo que Cristo hizo por ti, no en lo que sientes hoy. Discierne las ofertas del enemigo. Si algo parece fácil, pero compromete tu santidad, aléjate. Jesús no aceptó los atajos, y tú tampoco debes hacerlo. Permanece en obediencia aun cuando no entiendas. Jesús no debatió con el Espíritu cuando fue llevado al desierto. Aceptó el proceso. A veces no entenderás por qué estás siendo probado, pero tu obediencia abrirá puertas que tu lógica nunca podría abrir. Espera la asistencia del cielo. Dios no se queda de brazos cruzados mientras resistes. Él pelea contigo, te fortalece y enviará recursos sobrenaturales cuando sea el tiempo. Jesús nos dejó el ejemplo perfecto de cómo vivir una vida victoriosa en medio de la tentación, no para admirarlo de lejos, sino para imitarlo con poder. Si Él venció, tú también puedes vencer, y no por mérito propio, sino porque ahora Él vive en ti. Ignorar la realidad de la tentación no nos hace más espirituales, nos hace más vulnerables. El creyente que minimiza el poder del enemigo o subestima la importancia del desierto está caminando directo hacia una trampa.
Jesús nos advirtió en Mateo 26:41, «Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil». Este llamado no era solo para sus discípulos, es para ti y para mí hoy. El enemigo no descansa. 1 Pedro 5:8 dice que vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y no ataca con cuernos y fuego, ataca con dudas, deseos disfrazados, atajos atractivos y mentiras sutiles. Tal como lo hizo con Jesús, buscará atacar tu identidad, ofrecer lo que parece bueno y usar incluso la palabra fuera de contexto para confundirte. Si no estás firme, si no estás alerta, puedes caer sin darte cuenta. Uno de los mayores peligros para el cristiano moderno es la confianza excesiva. Pensar, a mí no me va a pasar, yo ya tengo años en la iglesia, yo sé manejar esto. Ese orgullo espiritual es terreno fértil para la caída. 1 Corintios 10:12 lo dice sin rodeos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. No importa cuántos años lleves en la fe, si Jesús, el Hijo de Dios, fue tentado, tú también lo serás. Y necesitas estar preparado. Otro gran riesgo es desconectarse del espíritu en medio del desierto. Hay quienes, al pasar por pruebas, se enfrían espiritualmente, dejan de orar, de leer la palabra, de congregarse, creen que Dios los abandonó o que el enemigo está ganando. Pero muchas veces, ese desierto es parte del proceso de Dios para llevarte a un nivel mayor de autoridad. Si abandonas el proceso, abortas el propósito. También debemos tener cuidado con los atajos que parecen de Dios. No todo lo que brilla es bendición. El enemigo ofrecerá pan, posiciones altas, reinos, pero a cambio de tu santidad. Si no estás firme en la palabra, podrías terminar justificando un pecado con una supuesta promesa. Recuerda, toda oferta que te aleja de la cruz, te aleja del propósito. Y toda bendición que demanda desobediencia, viene del infierno. Finalmente, es peligroso acostumbrarse a la tentación y dejar de resistirla. Hay cristianos que ya no luchan, que han aceptado como normales ciertos pecados secretos, han bajado la guardia, se han rendido en el desierto. Pero Dios no te llamó a sobrevivir, te llamó a vencer. Efesios 6:13 dice, «Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes». Resistir es posible, vencer es posible, pero requiere decisión diaria. El llamado hoy es claro: despierta. No ignores los desiertos, no tomes a la ligera las tentaciones, no camines en la vida cristiana como si estuvieras en un parque, estás en un campo de batalla. Pero la buena noticia es esta: Jesús ya venció. Y si permaneces en Él, si te armas con su palabra, si caminas lleno del Espíritu, no importa cuán fuerte venga la tentación, saldrás del desierto con autoridad. Si has llegado hasta aquí, quiero decirte algo con toda convicción: tu desierto no es tu final, es el comienzo de algo mayor. Jesús no salió derrotado de ese lugar seco y solitario. Salió con poder, con autoridad, con claridad de misión. Y eso mismo puede pasarte a ti. Tal vez estás enfrentando tentaciones que parecen más grandes que tú. Tal vez te has sentido débil, cuestionado, incomprendido. Pero recuerda, el mismo Espíritu que estuvo con Jesús en el desierto está contigo ahora. Tú no estás solo. Dios no te abandonó. Él está forjando algo en ti que solo el fuego de la prueba puede revelar. Y si permaneces fiel, saldrás fortalecido, afirmado, perfeccionado y establecido. 1 Pedro 5:10. No permitas que el enemigo te robe lo que Dios está formando en ti. Resiste, vuelve a la palabra, vuelve a la oración,
Vuelve a la intimidad con el Padre, porque del otro lado del desierto hay un ministerio, una asignación, una victoria que no solo cambiará tu vida, sino la de muchos a tu alrededor. Si este mensaje habló a tu corazón, comparte este video con alguien que necesita ser fortalecido. Suscríbete al canal para recibir más palabras que edifican tu fe y activan tu espíritu. Y dime en los comentarios qué aprendiste hoy que jamás vas a olvidar. Jesús venció por ti y ahora te llama a caminar en esa misma victoria. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Juan 8:32.